Bien, buenas noches con todos. Les saluda José Champi de la Universidad Continental del área de posgrado. Sean bienvenidos al webinar Normativa sobre Gobierno Digital. La dinámica que vamos a seguir esta noche será contar con la exposición de Gustavo Ruiz Guevara. Posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales se podrán realizar por el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Normativa sobre Gobierno Digital a cargo de Gustavo Ruiz, a quien tengo el gusto de presentar, subsecretario de Tecnologías Digitales en la Presidencia del Consejo de Ministros de la PCM, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, consultor en soluciones tecnológicas para la Comunidad Andina de Naciones y Sistema de Integración Centroamericana, ganador en 2 ocasiones del Premio a la Creatividad Empresarial, experiencia como consultor en sistemas en el Ministerio de Producción y en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Sin más preámbulos, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muchas gracias, buenas noches con todos. Voy a compartir pantalla, si me permiten. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo bien? Sí, profesor, se puede ver claramente. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a iniciar este seminario, este webinar, cuya temática es la normativa sobre gobierno digital en el Perú. Vamos a comenzar citando algunas definiciones sobre gobierno digital, definiciones que en el Perú comenzaron a aparecer en el año 2000 aproximadamente. En 2003 se crea en el Perú la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, una dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y años más tarde, en 2006, se da una resolución en la cual se define qué cosa es gobierno electrónico. Entonces vamos a revisar rápidamente en esta noche algunas definiciones de sumo interés sobre lo que hoy se llama gobierno digital en el Perú. No hay una definición canónica, una definición única sobre gobierno digital, gobierno electrónico. Hay países líderes en materia de uso de tecnología aplicada a la gestión pública que usan, le dan un sentido, una interpretación al término. Esto no es la misma la que usa Estados Unidos o Corea del Sur, pero vamos a revisar algunas representativas, además de la peruana, a entender qué cosa es gobierno digital, para luego entender su normativa. Entonces, en el año 2006 hay una definición de gobierno electrónico. Está en la primera parte de esta lámina, y decía que era el uso de las tecnologías de la información y comunicación por parte del Estado para brindar servicios a los ciudadanos, etcétera, ¿no? Aumentar la eficacia, la eficiencia de la gestión pública. Básicamente, el uso de las TIC por parte del Estado para brindar servicios e información a los ciudadanos. En otras palabras, hablábamos de usar la tecnología de la información para brindar servicios públicos digitales, digamos. Años más tarde, 12 años más tarde, el 2018, apareció una nueva ley que acaba de ser reglamentada. En realidad esta ley tuvo 2 años y medio, un poco más, fue promulgada pero no reglamentada, por tanto no estaba en plena vigencia. Hoy día ya lo está. El reglamento salió en febrero de este año, fue el Decreto Supremo 029, y nos trajo una nueva definición. Una definición que dice que el gobierno digital es el uso estratégico de la tecnología digital y de los datos. El resto de los términos que aparecen aquí son importantes. Hablamos de la creación de valor público, se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados. Como podrán ustedes ver, esto no se diferencia de lo que pasaba en el 2006. Por lo tanto, lo importante de esta definición es que hablamos primeramente del uso estratégico, palabra estratégico, y hablamos de tecnologías digitales y de datos. El resto diríamos que no tiene mayor diferencia. Es decir, para brindar servicios públicos. ¿Sí? Mientras que el año 2006 decíamos, usemos las TIC para servicios públicos,
Ahora decimos, usemos las TIC y los datos también, porque allá en los datos encerramos mucho valor, mucho contenido, y eso no estaba definido el año 2006. Ciertamente que se hacía, era algo que inevitablemente había que echar mano a los datos, sacarle valor, provecho, interpretar el contenido que teníamos en nuestras bases de datos, pero no era un enunciado ni tampoco era el centro del trabajo del gobierno electrónico. Entonces, en esta definición del año 2018, ya le damos su espacio merecidamente a los datos. Entonces tenemos tecnología y datos para servicios públicos. ¿Qué cosa decía simultáneamente en un trabajo presentado por Naciones Unidas el año 2012 acerca de gobierno electrónico, que para Naciones Unidas es lo mismo? Ellos no han hecho esta diferenciación. Como digo, no existe una definición única. Ustedes van a Wikipedia o van a otra información de mayor relieve tecnológico, pues van a encontrar de que no hay una definición única. Esto no está formalizado. Entonces, para ellos significa lo mismo, electrónico que digital. ¿Qué cosa dice Naciones Unidas el 2012? Dice, el principio fundamental del gobierno electrónico, respaldado por un marco eficaz institucional de gobernanza electrónica, es mejorar el trabajo interno del sector público, mejorar los procesos, por lo tanto, reduciendo los costos financieros y los plazos en las transacciones, para integrar de mejor manera el flujo de trabajo. Miren ustedes, hablamos del proceso interno, mejorar el trabajo y mejorar los procesos internos. Y el flujo. Y los procesos, como que lo reitera, ¿no? Es casi una redundancia. Mejorar el trabajo significa muchas cosas, pero esencialmente es mejorar los procedimientos, los flujos de trabajo y los procesos. Y permitir la utilización eficaz de los recursos en todos los organismos del sector público para lograr soluciones sostenibles. Acá aparece el término sostenibles. Su objetivo es establecer mejores procesos y sistemas para lograr una mayor eficacia, mayor efectividad, mayor inclusión social, tema de mucha preocupación por Naciones Unidas, y sostenibilidad. Nuevamente la palabra sostenibilidad. Entonces, acá hay unas ciertas diferencias entre el enunciado peruano del 2018 y el enunciado de Naciones Unidas del año 2012. Nos habla de usar la tecnología, ¿no? Pero nos dice también para mejorar, para integrar de mejor manera, dice, los procesos. O sea, resalta el concepto del proceso. Y esto es sumamente importante porque en la visión peruana, el término del proceso no está muy claro. Evidentemente que todos han pensado en él, todos lo han tenido como una constante en todo su diseño regulatorio. Sin embargo, no aparece como la esencia. Y si leemos con cuidado esta enunciado de Naciones Unidas, vemos que aparece más bien reiteradamente el tema mejorar el trabajo interno. Luego dice mejorar el flujo de trabajo y los procesos. Y finalmente remata diciendo el objetivo es mejorar procesos y sistemas. Lo demás ya son palabras complementarias. La esencia, el dato maestro, digamos acá, es mejorar procesos y sistemas. Entonces, y tampoco es casual que la palabra mejorar procesos aparezca primero y sistemas después. Esto nos lleva a recordar el término que usó la Real Academia de la Lengua Española hace 35 años, cuando por primera vez definió la palabra informática. Bueno, los que son un poco mayorcitos como yo, quizás recuerden ese término, y decía, es el uso, es el tratamiento racional y automatizado de la información. No decía automatizado, decía racional, porque antes de automatizar tenemos que organizar, racionalizar, darle simplificación a las cosas, evitar la engorrosidad. No simplemente formalizar con computadoras el desorden que tenemos, los procedimientos repetitivos, el exceso de pasos, el exceso de requisitos cuando no son necesarios. Por eso decía primero, racionaliza y después automatiza. Hace 35 años. Hoy día decimos, mejora tus procesos y mejora temas que le van a dar soporte a esos procesos. Los sistemas vienen después. Primero
la mejora de los procesos. Y hoy día, ese concepto tan repetido que vemos, que escuchamos por muchos lados, significa en la práctica eso, ¿no? ¿A qué me refiero? La transformación digital. Hoy hablamos de la transformación digital. ¿Y qué cosa trae como objetivo la transformación digital? Es mejorar los procesos, mejorar los sistemas. Hay una palabra ahí que se alinea también con eso de la transformación digital y se dice alinear la estrategia del negocio con la tecnología. Bueno, es un importante recordatorio esta frase, ¿no? Pero rematamos repitiendo que para Naciones Unidas se trata de mejorar procesos institucionales y sistemas igualmente institucionales. Hay una definición, para terminar esta parte de definiciones, que nos propone el gobierno de Corea, y le llama gobierno electrónico también, como Naciones Unidas. Eso es 2015, esta definición. Vale, antes de leer esta definición, que es muy cortita, vale recordar que Corea, hace 50 años o 60 años, digamos, era un país esencialmente rural, no era la potencia tecnológica que hoy día, que comenzaba a aparecer las primeras marcas que se hicieron luego mundialmente famosas, como Hyundai, como Daewoo, y era un país de mayores recursos naturales, ¿no? Entonces, para ellos, el tema central de todas estas, de las tecnologías, era hacer un gobierno más competitivo. El gobierno electrónico era gobierno más petitivo, porque para Corea la esencia de su sostenibilidad como sociedad y como país es competir, es ser competitivo frente a los países del Asia, a los países de Europa, a los Estados Unidos, y, y ganar un espacio cada vez mayor de mercado para las tecnologías, como ustedes todos conocemos, Samsung, Hyundai y muchas marcas coreanas, donde ellos producen tecnología, buscan es competir en las mejores condiciones posibles con los rivales, los formidables que tienen en todo el mundo en materia de tecnología. Es un país que produce tecnología, Corea. Entonces, dice ellos, el gobierno electrónico es el medio para hacer un gobierno más competitivo, aprovechando la mejor tecnología de la información y de las comunicaciones del mundo. Punto. Esa es la definición que nos propone el gobierno de Corea. Hacer un gobierno más competitivo. ¿Qué significa ser más competitivo? Que debajo de esa competitividad que se lograría utilizando el gobierno digital, o sea, entregando servicios públicos por medios digitales, está la simplificación, está la reducción de costos, está la reducción de tiempos, está el ahorro de papeles, de procedimientos engorrosos, repetitivos, irracionales, y entonces eso hace que los privados y los públicos en Corea tengan, tengan a la mano un gobierno que es más competitivo, que tiene vías electrónicas, que un dato que el Perú lo solicita reiteradamente, ellos ya no lo piden porque el Estado ya lo tiene y por tanto está prohibido solicitar información que ya el Estado posee y para eso ellos interoperan, ¿no? Interoperan entre los sectores, el sector de la industria, el sector de la construcción, el sector de economía, interoperan entre ellos. Además, es decir que en Corea no hay miles de sistemas de trámite documentario como tenemos en el Perú, sino que hay uno solo, que vale para todas las entidades públicas coreanas. Entonces ahí ya ni siquiera hace falta interoperar, porque todos dependemos de un solo sistema centralizado que nos da el servicio de tramitación documentaria. ¿Ok? Pero como no todo puede estar en un solo sistema, sino que hay varios sistemas en Corea, entonces allí sí entre ellos interoperan. Entonces, primero, tratar de descentralizar en lo posible. Y luego, donde ya no podemos centralizar en un gran sistema principal, pues interoperar con otros sistemas igualmente principales. Ese es el concepto que acá en muy poquitas palabras, al estilo coreano, nos dicen los amigos de Corea, ¿no? Año 2015. Bueno, el marco regulatorio en el Perú es un marco más o menos amplio, no digamos que tan amplio como el de otros países, es amplio, no excede el promedio de lo que pasa en Chile, de lo que pasa en el propio Ecuador, de lo que pasa en Colombia especialmente, ni tampoco de lo que pasa en Argentina. Andamos
andamos allí, cercanos, ¿no? La cantidad de normativas que hay sobre diversos ámbitos o aspectos de la tecnología digital aplicada a la función pública. Entonces vamos a hacer una rápida leída nada más, porque vamos a verlo en mayor detalle en los minutos siguientes. ¿Cuáles son este marco regulatorio del gobierno digital? Vamos a empezar en el año 2007, que empiezan las normas importantes. La primera fue una resolución del año 2007, la 246, que aprobó el uso obligatorio de la norma técnica de seguridad de la información. Esta ya quedó obsoleta, ha sido reemplazada para posterior, pero estuvo muchos años vigente la norma 1799 sobre seguridad de la información. Acá quiero hacer una pequeña precisión sobre este código un poco raro quizá para algunos, que dice la NTP, dice NTP ISO IS, eso parece un lenguaje extraño. Significa que la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, International Standardization Organization, esto, perdónenme mi inglés, esto se ha aliado con el Organismo Internacional de Ingeniería Electrónica, lo que le llamaba la IEEE, la Asociación Internacional de Ingenieros Electrónicos y Electricistas, ¿no? Entonces, porque hay mucho tema hardware, ¿no? Mucho tema de infraestructura física, routers, computadoras, ¿no? Que cumplen especificaciones que vienen del mundo de la electrónica. Entonces la ISO ha hecho una alianza con la IEEE, que es esta Asociación Internacional de Ingenieros Electrónicos que tiene también una filial en el Perú, la IEEE, que es muy activa. Y entonces ellos proponen normas sobre el tema de tecnología digital. Entonces es la ISO complementada por la IEEE y a eso le llamamos la ISO IS. Eso es lo que significa lo que está ahí al medio. Resulta que como esas normas son muy respetadas, están muy bien trabajadas, hay miles de ingenieros y profesionales en el mundo que trabajan en esta normativa, el Perú las ha incorporado a la normativa peruana. O sea, el Perú ha hecho suya esta normativa, esta regulación, en el caso que estamos tocando aquí, sobre seguridad de la información, y la incorpora a la normativa peruana. Por lo tanto, ese prefijo que aparece acá que dice NTP significa Norma Técnica Peruana. ¿De acuerdo? Entonces, la ISO 17799-2007, y su nombre completo en realidad es ISO IS 17799-2007. Pero como la hemos incorporado a la normativa peruana, esto lo hace el INDECOPI, entonces se llama ahora la NTP ISO IS 17799. Vamos a encontrar más adelante otras NTPs igual a esta también. ¿Qué significa eso? Que son normas ISO que las hemos incorporado como normativa técnica en el Perú. ¿Significa eso que las hemos modificado para incorporarlas? No, no las modificamos. Porque estas normas se tienen que incorporar o se tienen que hacer parte de un país de manera integral. Lo que el país sí puede hacer es agregarle algunas cosas. Es decir, alguna sección adicional, en opinión del país, es importante pues añadir a lo que ya existe. Pero yo no puedo cambiarle párrafos, afirmaciones o definiciones técnicas a lo que la ISO IS ha establecido. Entonces, eso significa, y nuestra primera norma fue la 17799 del año 2007. Luego apareció una norma sobre el Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú, un nombre un poco largo. Esto significa CCIDEP, son sus siglas. Significa que todas las entidades que producen datos geográficos, datos espaciales también se le llaman datos geográficos, o sea, mapas y capas, así como hace Google Maps, ¿no? Esto, aquí, de hecho, en el Perú utilizamos como insumo Google Maps también y otros productos que produce la Fuerza Aérea, el Instituto Geofísico del Perú, produce mucha información valiosa sobre mapas geográficos, mapas cartográficos del Perú. Y entonces le agregamos información, le agregamos contenido a esos mapas y se producen lo que se llaman capas. O sea, hay mapas y hay capas. Entonces, este comité lo que hace es coordinar el trabajo de las 43 entidades públicas que el día de hoy producen capas
y producen mapas con datos geográficos o también llamados datos espaciales del Perú. Eso fue normado el año 2007, el comité CCID. ¿Qué vino luego? Vino la respuesta ante incidentes de seguridad digital. Eso se creó el año 2009 con la resolución número 360. Vamos a ver un poco más eso más adelante. Luego vino el decreto supremo del año 2010, ya pasamos al 2010, que creó el portal de transparencia estándar, así se llama, de las entidades públicas. ¿Qué significa eso? Que las entidades públicas deben publicar, valga la redundancia, información de su trabajo interno. Quiénes son los funcionarios de la entidad pública, qué proyectos están desarrollando, qué licitaciones se están adjudicando, cuánto están gastando el presupuesto que le ha sido asignado por el Ministerio de Economía. Entonces, todo eso debe publicarse. Algunos no lo hacen, pero la mayoría sí. Y sobre todo las más importantes entidades cumplen con la ley publicando esta información. Entonces, ese portal, llamado así, Portal de Transparencia Estándar, fue creado en el 2010 y hoy día la mayor parte de entidades públicas ya coloca su información en ese Portal de Transparencia Estándar. Continuamos. En 2011 apareció en los lineamientos para hacer los planes estratégicos de la gestión pública en cuanto a gobierno electrónico. En ese tiempo era gobierno electrónico. Luego apareció en 2011 la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado, la PIDE. ¿Qué es eso? Es una plataforma que permite que los sistemas informáticos de las entidades públicas puedan conversar entre ellos, puedan conversar de manera que se entiendan mutuamente y puedan reutilizar información y puedan reutilizar también software. Entonces, esto es muy útil, se usa en todos los países del mundo, hay mucha interoperabilidad. Alguna de ellas en el Perú no está necesariamente en la PIDE, hay entidades que por su gran volumen transaccional no usan la PIDE, tienen plataformas propias, es el caso de la SUNAT, por ejemplo, que tiene una plataforma propia para la factura electrónica. Esto seguramente con el paso del tiempo será integrando a esta plataforma nacional, pero existen no solo SUNAT, otras que también tienen plataformas de interoperabilidad propias. Bueno, SUNAT produce 4 millones de facturas diarias, produce alrededor de 6.000, 7.000 declaraciones de importación y exportación y courier, de eso de la mensajería rápida. Además transfiere mucha información y ha desarrollado su plataforma a lo largo de casi 25 años. Entonces ellos mantienen una independencia, como también es el caso de otras instituciones públicas. Sin embargo, la intención del Estado es que en los próximos años tengamos una plataforma única, que todos utilicemos la misma plataforma para interoperar entre los sistemas. Por otro lado, el 2013 se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que este año termina ese plan, y ya saldrá la del 2022 al 2000, seguramente a 2030, que es la que se está preparando en este momento. Todavía estamos acabando el plan y la política que iba hasta este año, hasta 2021. Y ahí se habla del concepto del gobierno abierto. Por primera vez se establece el término de gobierno abierto. Y esto nos trae el concepto de los datos abiertos. Es decir, que el sector público debe publicar los datos que produce, los datos que almacena, siempre y cuando estos datos, esta publicación no afecte la privacidad de las personas, ni el derecho a la protección de datos privados. Por ejemplo, datos de salud pública, enfermedades, etc. Y datos tributarios, por ejemplo, que son datos que están protegidos por ley, por leyes expresas. Pero si no se trata de eso, entonces la información debe publicarse. E incluso cuando la información debe ser privada, mecanismos deben publicarla de manera anónima. Se llama técnicas de anonimización. Entonces ahí tenemos el tema del gobierno abierto y los datos abiertos. Finalmente, el año 2000, el crecimiento de la plataforma tecnológica pero muy grande, y era necesario hacer encuestas periódicas
para medir cuál era el crecimiento de la plataforma tecnológica peruana, en cantidad de computadoras, de servidores. Apareció la nube por aquellos años, algunos empezaron a ir a la nube, ahora han hecho muchos más. Esto, había gran cantidad de interconexiones entre sistemas, habían ya plataformas bancarias. Entonces surgió la encuesta nacional de recursos informáticos, lo cual incorpora infraestructura y también software. El año 2016 apareció la nueva norma sobre la seguridad de la información. Esta reemplazó a la primerita que vimos, a la número 1, la 17799. Y eso fue la 27001 que está vigente a la fecha. Luego aparecieron ni bien llegado el gobierno actual, el gobierno del señor Kuczynski, que empezó en julio del 2016, se dio una normativa para simplificar la gestión pública. Esta norma fue complementada por otra, la 1310, que fue el complemento de la 1246. Básicamente esas dos lo que nos dicen es interconecten los sistemas de trámite documentario de todas las entidades públicas. Hoy día se ha avanzado mucho en eso, no todo lo que quisiéramos, pero se ha avanzado notablemente. Hay alrededor de 112 entidades públicas que están interconectadas entre sí, sus sistemas de trámite documentario. De hecho, un oficio que sale de un ministerio, por ejemplo el de Economía, y queremos pasarlo al Ministerio de Transportes, ese oficio va directamente por una plataforma que se llama la Mesa de Partes Digital del Estado. Eso fue producto de estas dos normas, la 1246 y la 1310. Finalmente, el año 2017 se dio otra norma, la 016, que aprobó como complemento o como correlato a la norma, la número 7 de esta lista sobre gobierno abierto, ya nos dio una norma muy precisa sobre datos abiertos, que era consecuencia de gobierno abierto. O sea, el gobierno abierto necesita de datos abiertos. Y entonces se dio una estrategia nacional de datos abiertos que también culmina este año, de 2017 a 2021. Bien, aquí hemos avanzado un periodo largo de tiempo con estas 12 normas. Continuamos. Luego apareció una norma sobre el ciclo de vida del software. Desarrollamos mucho software, hay una gran cantidad de desarrollo de las entidades públicas, creación de aplicaciones propias, también se reutiliza software, pero básicamente lo creamos. También lo compramos, también adquirimos licencias de productos, suscripciones a software, en fin. Entonces había que regular el ciclo de vida del software. Entonces, nuevamente aparece acá la frasecita esa, la sigla, perdón, NTP. Acá tenemos la NTP ISO IS 12207 del año 2016. Esa norma técnica peruana, basada también en la ISO, como la que hemos visto anteriormente, establecía la regulación sobre el ciclo de vida del software. Ojo, acá no hablamos de desarrollo de software, hablamos de ciclo de vida del software. Porque puede ser que yo no lo desarrolle, sino que lo compre el software, o que tenga una donación de software. Entonces, sin importar cómo obtengo el software, si lo desarrollo, si me lo donan o si lo compro, el software tiene un ciclo de vida. Es decir, el software se implementa, se instala, se mejora, se mantiene, se sostiene, y finalmente llega a la etapa del recambio, la etapa de la renovación del software, ¿no? Entonces, esto es lo que nos habla esta norma, el ciclo de vida. Finalmente tenemos el reglamento, se aprueba un nuevo reglamento de organización y funciones en la PCM. Eso fue el año 2017. Luego también se crea el modelo de gestión documental, que es un instrumento muy importante porque cada entidad pública gestiona sus documentos de manera electrónica, sus trámites documentarios informatizados, de muchas formas. Y no teníamos una estandarización de cómo era ese proceso, si lo entendemos como un proceso. Pues este modelo lo que nos trajo fue un modelo de procesos, es decir, cuáles son los componentes de proceso de todo el ciclo de vida de un documento, un expediente, de un trámite, que ingresa a una entidad pública
y eventualmente culmina en el archivo, ¿no? Eso fue el año también 2017. En 2018 se aprobó la Ley de Gobierno Digital, que ya la hemos mencionado, que ha sido reglamentada recién hace muy poquitito, en febrero de este año. Luego apareció el, el 010, el 2000, el 033, que crea la Plataforma Única del Estado Peruano. ¿Qué cosa perseguía esto? Que todos los portales, los innumerables portales de las entidades públicas se reúnan, se recojan en un solo portal, que se llamó go.pe. A la fecha, un poco más de 400 entidades públicas, de hecho las más grandes, todos los ministerios, las entidades tutelares, digamos, del Estado, como es la administración tributaria, la seguridad social, ya están en go.pe. Pero hay todavía algunas que no han hecho su traslado. La idea es que todo esto, como es una práctica muy difundida en el resto del mundo, se unifiquen con una sola presentación a través de este único portal del Estado peruano. Claro, esta es una tarea larga. Yo he leído algunos pareceres que antes era más fácil encontrar un documento en determinadas entidades, pero, pero en verdad he escuchado más comentarios positivos que negativos y seguramente que esto irá a mejorar. Por otro lado, se aprobó luego la norma sobre la seguridad digital, finalmente el portal del software público, que era la manera formal como las entidades públicas compartían software. Entonces, hoy día las entidades publican un software con toda su documentación y otra entidad pública lo puede solicitar y usar de manera inmediata. Claro, esto no implica que la entidad que produjo el software deba darle soporte técnico a la entidad que quiere adquirir ese software. Solamente el compromiso es darle la documentación y entregarle el código fuente. Y las entidades públicas hacen ya la tarea de implementar el sistema. Claro, hay acá un soporte, hay una ayuda, pero digamos que no hay una obligación de la entidad pública de darle el soporte. El mismo año, 2018, se aprueba, se declara de interés nacional el desarrollo del gobierno digital y se crea el concepto de la innovación, el Laboratorio Nacional de Innovación Digital. También el año siguiente, en 2019, se aprueba el convenio de ciberdelincuencia. Perú había estado muchos años al margen de este convenio llamado el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, y finalmente ya el Estado peruano decidió incorporarse a este convenio el año 2019. Luego, a renglón seguido, salió la ley sobre ciberdefensa, también, que es el uso del ámbito militar, del ejército, la marina, la aviación. Luego, el año pasado, el 2020, en el mes de enero, se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, que no está reglamentado todavía, y el marco de confianza digital. Una, digamos, superior a la seguridad digital. Que también está pendiente de reglamentación. Bueno, esta es una síntesis apretada de todo lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Este resumen de todo lo que vamos a desarrollar. Vamos a darle velocidad a algunas cosas, otras menos, para el tiempo que disponemos que nos pueda alcanzar. Entonces comenzamos. Comenzamos con esa norma que fue la de la seguridad de la información, y esos eran los temas que estaban implicados en esta norma, la norma antigua sobre seguridad de la información, la 17799, que ahora ya no está vigente. Entonces, todos esos temas, en buena cuenta, se han mantenido en la norma, en la 27001, que es la que está vigente ahora y que sustituyó a esa normativa. ¿De qué se hablaba ahí? La política de seguridad, cómo se organiza la seguridad de la información, la gestión de los activos, que pueden ser software o infraestructura, la seguridad en el plano del recurso humano, la seguridad física, la seguridad ambiental, ¿no? La seguridad perimetral, como también se le llama, la gestión de las comunicaciones y operaciones, el control del acceso, la adquisición y el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas, la gestión de los incidentes, porque podemos prepararnos mucho para el tema de la seguridad, pero si el ataque supera nuestra barrera defensiva,
pues tenemos ya que gestionar la recuperación del desastre. Tenemos que gestionar el incidente que ya no pudimos evitar. Entonces también destacaba ese aspecto de los incidentes ya ocurridos, que fueron inevitables, ya sea por desidia, por mala preparación, por descuido, por tantas razones, o porque simplemente la técnica utilizada en el ataque superó nuestras capacidades. Y luego la continuidad del negocio, cómo recuperábamos después de un desastre la continuidad de la entidad pública, del servicio público. Y luego verificar el cumplimiento de todo lo anterior. Esto más o menos ya el año 2007. Esta norma venía de un poquito antes también, porque la del año 2000 no fue la primera, venía de fines del siglo pasado. Pero tocaba también igualmente todas estas temáticas. Habíamos ya comentado, creo, suficiente sobre datos espaciales. Quizá ahora comentar que este comité, que lo preside la PCM, es un comité que agrupa, como dije, a 43 entidades públicas. De hecho, está el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores también, por el tema de límites territoriales. Y entonces todos ellos forman parte de este gran comité que coordina para producir datos espaciales. Como dije, datos cartográficos, también llamados datos geográficos. Entonces ahí, la producción de estas capas sobre un mapa determinado, yo puedo proyectar capas que permitan superponer, por ejemplo, establecimientos de salud, comisarías, establecimientos recreativos, de turismo, rutas de transporte, en fin, todo lo que pueda ser de interés para el ciudadano, a medida que haya una demanda de parte de la ciudadanía, las entidades públicas, los ministerios van produciendo capas informativas. Entonces hay portales, como el portal que se llama GeoIDEP, que permite acceder a toda esta información. Se está trabajando ahora de que este compartimento de datos sea a través de la interoperabilidad. Es probable que para fin de año no tengamos que entrar, digamos, al portal y descargar información, sino que sea posible que un sistema se interconecte vía interoperabilidad y jale las capas de información y las pueda incorporar a sus propios sistemas. Pues ya estamos en ese nivel de desarrollo. Ahí tenemos un poco la gráfica que comúnmente se utiliza para hablar de este comité de la infraestructura de datos espaciales del Perú, ¿no? Entonces ahí tenemos la producción de los datos y tenemos la explotación de los datos. Hay algunos que producen datos, que son los nodos productores, y otros que consumen información. Eso más o menos una idea que eso es a nivel nacional. Hay 43 entidades, como ya hemos mencionado. Aplican software de inteligencia de negocios para explotar la información, software de analítica sobre la gráfica, las gráficas que están disponibles. Ya hay también aplicaciones móviles y se hace permanentemente se hace monitoreo y medición de determinadas variables, como por ejemplo lo que hace el geofísico ayer, ¿no? Por lo que ha pasado el terremoto, el temblor que ha habido, los sensores, temas de clima, en fin. Todo esto es lo que es la infraestructura nacional de datos espaciales. Seguimos. La respuesta ante incidentes. La primera norma que se dio sobre respuesta ante incidentes de seguridad fue lo que se conoció con el nombre del PCERT. Hoy el PCERT sigue vigente, pero ha sido complementado y mejorado con otra normativa sobre la respuesta ante los incidentes de seguridad. Todas las tareas que ellos realizan están aquí. Los objetivos de esta coordinación, digamos, de la seguridad es promover la coordinación, coordinar y colaborar en cuanto a los niveles de seguridad, al incremento de la seguridad, asesorar ante incidentes ya producidos, asesorar a los organismos públicos en cuanto a herramientas y técnicas para la protección y defensa de los sistemas, centralizar los reportes sobre incidentes. Esto es muy importante porque mucha información de lo que sucede en entidades públicas, cuando se ha compartido, ha permitido evitar que otras entidades sufran las mismas penurias que han pasado otras entidades. Claro, esto implica también la sinceridad.
y a veces las entidades públicas no cuentan lo que ha pasado, ¿no? Porque consideran que eso puede ser materia de sanción o puede ser materia de, de que las jefaturas consideren que no han hecho bien su trabajo. Y entonces cuesta un poco el esfuerzo de que las entidades publiquen su información, la compartan y eso les sirva de insumo a otras entidades públicas. Pero vamos avanzando. Se comparte información con otros países, con Chile, con Colombia, con México, los países de la Alianza del Pacífico. Y esto, tenemos una base de datos más completa cada vez sobre los incidentes que a otros les han ocurrido, para evitar que a otros también les pase lo mismo. Entonces hay un repositorio de toda esa información, eso viene ya desde varios años, y la difusión de ese conocimiento. Eso es lo que hace esencialmente esta plataforma. Tenemos luego el portal de transparencia. Bueno, lo que dijimos es lo esencial. La idea es que no tengamos, pues, tenemos en el Perú 2.964 entidades públicas, casi 3.000 entidades públicas. La idea es que no hayan 3.000 portales, ¿no? Que haya un solo portal o que haya muy pocos portales donde esté toda la información y de allí nos disparamos a los portales específicos. O sea, no es la idea que toda la información de los portales esté en uno solo, sino que los links de todos los portales y las búsquedas iniciales estén en un solo lugar. Es una práctica común, esto tiene muchos más beneficios que desventajas o perjuicios, y entonces la idea es fortalecer, impulsar el portal único del Estado. Pero recuerden, la información de todos los portales no es que esté en un solo sitio, no. La idea es que los accesos y las búsquedas iniciales de los portales estén en un solo lugar. Y cuando yo ya selecciono el servicio que me interesa, pues me redirecciono y voy hacia el portal específico. O sea, nosotros no tenemos la información de la SUNAT, de las notificaciones o el portal por el cual generamos un recibo por honorarios. Pero sí podemos entrar por ese portal del sector público y luego ser redireccionados hacia el portal de la SUNAT. Aquí tenemos esto. Este es el aspecto que tiene el portal de transparencia. Ahí están todos los temas que son objeto del portal de transparencia. Ahora se está cambiando un poco la apariencia, los colores, en fin, pero esencialmente son todos los temas que están en este portal de transparencia, que también es parte del portal nacional, ¿no? Los planes estratégicos. El concepto de eso es que las entidades públicas elaboran anualmente sus planes estratégicos sobre todos los temas que están a su cargo, sus planes operativos y sus planes estratégicos. La idea era que hubiera un plan estratégico específico en materia de gobierno digital, de gobierno electrónico antes, ahora de gobierno digital. Y entonces, la idea era que cada entidad presente un conjunto de metas sobre todas esas temáticas. No significa que todos los años vamos a tener estas temáticas con actividades, con tareas específicas, pero también, pero sí es la idea de que sobre esto deberíamos trabajar. Entonces, la mejora en la prestación de servicios, la transparencia en los actos de gobierno de la entidad, la alfabetización digital, la transparencia en la gestión de los presupuestos, del dinero que nos da el Ministerio de Economía normalmente, la mejora de los procesos de recaudación, la transparencia en las compras, y las compras, ¿no? Donde hay mucho incumplimiento de la normativa, el acceso a los mercados, la gestión de la tramitología, los trámites internos, la integración con otros sistemas, los propios míos y los de otros terceros también, el mejoramiento de las capacidades humanas de los trabajadores y de los servidores, la gestión de los datos personales, la democracia participativa de los ciudadanos, de los municipios, por ejemplo, han trabajado mucho este tema, algunos de ellos. Es decir, que los proyectos de mejoramiento urbano, mejoramiento de proyectos sobre veredas, parques y jardines, pues que haya una participación de los ciudadanos de los distritos para orientar inversiones.
el uso de la firma digital, que hoy día pues, ha crecido muchísimo, y es probable que en 2 o 3 años más el Perú, todas las entidades públicas peruanas usen la firma digital como un mecanismo de seguridad, un mecanismo de no repudio de algún acto que hizo un funcionario. Que dice, eso no lo firmé yo, eso quién lo habrá firmado, alguien me suplantó la firma. Entonces, con la firma digital se reduce considerablemente esta posibilidad. La disminución de la brecha digital, sabemos que bueno, tenemos una brecha inmensa, esto de acceso a los servicios digitales y también de producción de servicios digitales usando la tecnología. Esta brecha, tanto para los ciudadanos como para las propias entidades, el objetivo es disminuir gradualmente. Y utilizar la capacitación a distancia. Todas estas temáticas son consideradas en los planes anuales de gobierno electrónico y eso fue el objetivo de esta normativa. Habíamos hablado ya sobre la interoperabilidad. Podríamos ahora mencionar en todo caso que el objetivo de la primera etapa de la interoperabilidad en el Perú fue la llamada interoperabilidad técnica, es decir, que los sistemas de las entidades se comuniquen entre sí y permitan acceso mutuamente a los datos el uno al otro. Es decir, yo ingresaba la información de una entidad y la otra también podía ingresar a mi información, pero usando un mediador, un intermediador digital, que era la plataforma de interoperabilidad. Entonces, esto, para no tener yo que entrar directamente a los datos del otro y el otro a los míos, se creó una especie de bisagra, ¿no? Un componente mediador, para la redundancia, que permitía que yo entraba a ese mediador y a través de él ingresaba al otro lado. Eso permitía que no solamente yo pueda entrar, sino muchos otros también accedían a la otra entidad usando el mismo mecanismo. Eso le dio mucha potencia a la plataforma de interoperabilidad. Pero eso era solamente el principio. Había que empezar por ahí, claro. Pero realmente lo esencial de la interoperabilidad no es tanto la posibilidad de comunicarnos entre nosotros, ¿no? Hoy día las capacidades que hay en la Internet, eh, las velocidades que tenemos en nuestras propias casas, ¿no? Para ver películas, tenemos capacidades de 80, 120 megabytes o megabits, perdón, de velocidad. Entonces, el tema técnico no era el tema crucial. El tema crucial era el tema de la interoperabilidad semántica. ¿Qué significa esto? Significa que para intercambiar datos entre dos entidades, A y B, yo tengo que enviarle de la A a la B un conjunto de datos. Datos que tienen que estar normalizados. El conjunto que le envío es un conjunto que hemos consensuado previamente, de modo que yo voy a entender lo que me envía la otra entidad y lo voy a interpretar y lo voy a procesar sin tener que preguntarle a nadie cómo se lee ese dato. Y cuando yo le contesto, sucede exactamente lo mismo. Voy a poner un ejemplo. La factura electrónica. La factura electrónica viene de un contribuyente, una entidad privada o pública que emite facturas, y entonces esa información viaja a la SUNAT. Entonces, esa información cuando llega, no es que cada quien envía facturas como le parece, sino que todos utilizan un formato específico, un formato uniforme, un formato estándar. Se llama el formato VL Invoice. El VL Invoice. ¿Qué es el VL Invoice? El VL es una familia de formatos electrónicos utilizados para la interoperabilidad, para distintos temas. Temas de transporte internacional de carga, temas de traslado de mercancías por distintos medios, en fin. Hay muchos temas que cubre los formatos VL. Uno de ellos es la factura electrónica. Entonces Perú ha elegido la factura electrónica cuyo nombre es invoice, que es factura en idioma inglés, y entonces usamos el formato invoice de VL. Entonces, ¿qué tiene ese formato en particular? Es un formato muy popular, utilizado en muchos países del mundo, tiene a la fecha 150 datos, 49 son obligatorios y 101 son opcionales. ¿Y por qué opcionales? Significa que si yo quiero no los coloco, no. Significa que hay situaciones en las cuales no es necesario que yo lo coloque. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, si yo envío mercancía a mi cliente, que me compró 5 millares de ladrillos y 50 bolsas de cemento en la ferretería.
y lo estoy enviando a la ciudad de Mala, donde hubo el temblor anoche. Entonces, eso se va en un vehículo, se va en un camión seguramente de gran capacidad que va a trasladar esos bienes hasta Mala. Pero puede ser de que en el control de tránsito de la carretera le pida a la policía o le pida a la propia SUNAT intervenga ese vehículo y le pida su factura. Eso ocurre todos los días, ¿no? Entonces, yo presento mi factura y ¿qué presento? Una guía de remisión. O sea, en ese caso hay una guía de remisión. O sea, no es optativa la guía de remisión. Si yo traslado bienes producto de una transacción comercial en un vehículo de transporte, tengo que indicar qué vehículo es, quién es el conductor, cuál es la placa del vehículo y cuál es el recorrido que va a hacer. Eso es lo que tiene que aparecer. Entonces, en la factura electrónica hay espacio para colocar también una guía de remisión. En ese caso, si hay guía de remisión, pues es obligatorio poner los datos. No es opcional, sino que más bien podemos decir que es un dato condicionado. Está condicionado al hecho que ese dato exista dentro de la operación. Si existe, es obligatorio. No es que sea criterio del contribuyente colocar esos datos. Bueno, toda esta información forma parte de la factura electrónica y está preparada para boletas, para facturas, para guías de remisión, para notas de crédito. No me gustó el producto, no me funcionó, lo devolví. La empresa me da una nota de crédito, no me da la plata, pero me da una nota de crédito con lo cual yo puedo comprar otro producto con ese dinero que es como dinero en efectivo, una nota de crédito. Entonces también en esa factura electrónica entra la nota de crédito. O sea, como ven, es un formato bastante bueno, bien pensado, con una madurez aceptable. Se usa en Europa hace muchos años. En América Latina ya lo adoptó México, Colombia, que también está entrando ahorita, me contaron Ecuador, y Chile, no tengo duda que ya también lo adoptó. No soy al tanto de los casos chilenos. Pero lo que vamos a tener que el mundo entero probablemente va a hablar VL cuando hable de una factura electrónica. Eso va a permitir que las facturas van a poder enviarse entre países para efectos de fiscalización y para efectos de lucha contra el fraude, que seguramente todos los países van a, bueno, vienen trabajando en eso y van a dar el paso siguiente de aprovechar datos de facturas electrónicas de los países que ya la vienen utilizando. Bueno, entonces, esta parte es lo que se llama la interoperabilidad semántica, es decir, usar formatos estándar que tienen además codificación igualmente estándar, y entonces cuando yo leo el formato, lo leo con una computadora, lo voy a entender perfectamente porque yo sé qué cosa viene en cada casilla, sé qué codificación se utiliza, y entonces lo voy a subir a mi base de datos y lo voy a procesar con utilidad plena. No debo preguntarle a nadie cómo se lee ese formato. Y lo que yo conteste, porque también voy a enviar una nota de contestación cuando reciba el formato indicando que ya lo recibí y que todo está conforme, también tendrá esa respuesta un formato igualmente estandarizado. Entonces, otro ejemplo, a ver, otro ejemplo es de la historia clínica electrónica. La clínica tal registra la atención médica de un paciente y me envía un formato con la información de la atención médica. Una consulta ambulatoria, fue un tema gastroenterológico, le dieron un diagnóstico de infección estomacal al paciente, le dieron un tratamiento y le dieron además una prescripción farmacológica. Toda esa información estandarizada va al formato de la historia clínica. Y entonces, si yo requiero trasladar esa información, el paciente fue atendido en la clínica San Felipe, pero se descompuso, se puso mal pasado mañana, esto porque ya el problema era mayor, y entonces lo internan en el hospital Rebagliati. Entonces, la información que tiene la clínica San Felipe, yo la jalo de la San Felipe. El formato es el formato que se llama HL7, un formato muy popular en el mundo para el uso en la salud, así como el UL electrónica, hay el HL7 para el tema de salud. Jalo la información y, por cierto, la voy a entender, porque la codificación, el contenido, los textos, todo, a mí perfectamente comprensible, porque el formato HL7 está establecido por una norma que va a utilizar para ver información clínica. Me sale un mensaje que la conexión es inestable. ¿Están escuchando bien? Sí, profesor, lo logramos escuchar. Perfecto, muchas gracias.
Bien, entonces esto en cuanto a la interoperabilidad, habíamos hablado que hemos pasado una etapa inicial de una interoperabilidad técnica y ahora estamos en la fase de la madurez, en la fase de la mayoría de edad, en la posadolescencia, donde estamos ya en la fase de la interoperabilidad semántica, que trae a su vez otros temas como la interoperabilidad organizacional, porque alguien tiene que ser responsable de los formatos, porque hay formatos, eso viene, el formato L de la factura, lo incorporó, fue la capacitación, la distribución a nivel nacional fue un proceso largo, tomó como 2 años, ¿no? Para que la apropiación del formato electrónico se produzca en los contribuyentes y también en la propia SUNAT. Fue un proceso largo. Entonces ahí tenemos que buscar responsables de, de cada uno de los formatos, las capacitaciones por regiones, por sectores. Por ejemplo, la factura quizás sea un poco más sencillo que los formatos que usa la SUNAT, por ejemplo, para las importaciones y exportaciones, que también son otros formatos electrónicos. Entonces, esto no es lo mismo como opera la aduana de Tacna, por ejemplo, donde el tráfico es mayormente terrestre, porque la mayor parte de la importación que entra a Tacna viene por vía terrestre o bien por el ferrocarril que une Tacna y Arica. Y en Arica está el puerto, porque Tacna no tiene puerto, es una ciudad mediterránea. Entonces es diferente a cómo se maneja, cómo se opera el asunto en el puerto del Callao o en el puerto de Paita. Entonces no es que cambie el proceso, lo que cambia son los formatos, son unos formatos u otros formatos dependiendo si es terrestre o si es aéreo o si es marítimo el envío de la información, o perdón, sobre lo cual versa la información, ¿no? Entonces esto con respecto a la interoperabilidad. Ahí tenemos una pantallita que les hemos colocado. En el portal, en go.p, aparece todas las entidades que están actualmente usando la interoperabilidad, los servicios, y cuáles son los servicios a los cuales podemos acceder, ¿no? Hay un catálogo de servicios, tenemos alrededor de 260 servicios, acceso al RENIEC, por ejemplo, para ver el DNI, acceso a la SUNAT para ver el RUC, acceso a registros públicos para ver una partida registral, acceso a antecedentes penales para ver los antecedentes penales de una persona, acceso a antecedentes judiciales para ver judiciales y policiales también, que eso lo maneja el Ministerio del Interior, y otro lo maneja el Poder Judicial, y otro lo maneja el Ministerio Público también. Bueno, todos esos servicios están disponibles para las entidades públicas. Entonces tienen que preparar un mecanismo de acceso, lo solicitan a la PCM y acceden a la interoperabilidad. Es muy fácil la manera de cómo podemos acceder, porque ya está toda la plataforma preparada. La política de modernización. Habíamos ofrecido hablar un poco más de esto. Este año vence el periodo de vigencia de este Plan Nacional, de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. Estamos justamente ya en el 2021. Y entonces, entre las muchas cosas que se planteó esta política nacional, estuvo el gobierno abierto. Entonces, ¿de qué se trata esto del gobierno abierto y qué más proponía esa normativa? Lo hemos marcado con negrita. El número 4 dice implementar la gestión por procesos. Eso en realidad nos parece que fue un hito revolucionario, ¿no? En muchos países se ha venido trabajando el mismo concepto de implementar la gestión por procesos. ¿Qué significa esto? Es mirar a la organización en la forma como hace las cosas, ¿no? No por los roles institucionales que hemos tenido desde la época de Taylor, ¿no? Hace 150 años que tenemos todavía en la organización funcional o matricial, que tenemos las cajitas, ¿no? Donde tenemos a los jefes en la parte de arriba, los directores, los gerentes, y abajo están todas las áreas subordinadas, ¿no? Las secciones, los departamentos, las unidades operativas, en fin. Y entonces, la forma como se mueven las cosas es a través de las cabezas. Entonces, cuando un documento entra, por ejemplo, entra por la cabeza, ¿no? Por el gerente. El gerente se lo pasa al subordinado.
Y si eso tiene que ir a otra gerencia, vuelve nuevamente al gerente. Y el gerente se lo pasa al otro cabeza, otro gerente. Y el otro gerente es subordinado, ¿no? Y baja de repente 1 o 2 escalones en la estructura organizacional. Y entonces el subordinado procesa la solicitud. Y de allí falta todavía que otro más lo vea, que otro más lo procese. Falta otra firma, otro visto bueno. Y entonces vuelve nuevamente a subir los escalones y va hasta el jefe. Y el jefe lo pasa al otro jefe. Así funcionamos. Eso es la estructura funcional, matricial. La estructura donde los jefes son los que se comunican y los subordinados son los que actúan. Pero sin embargo, cuando miramos las cosas por procesos, no haría falta ni siquiera que intervenga el jefe, sino haría falta que directamente el encargado de la tarea, que es el subordinado de la primera área, él toma la actividad y él la pasa directamente al otro subordinado de la segunda área, ¿no? Y a su vez, ese señor de la segunda área se la pasa al de la tercera. Entonces, alguien, y con justa razón, va a preguntar, pero ¿y entonces qué pasa si los subordinados están haciendo algo que no, el jefe no está de acuerdo? Entonces lo que se hace es crear instancias para validar el trabajo, de tal manera que el jefe pueda estar al tanto de lo que están haciendo los subordinados. Entonces él va a poder intervenir en un momento y cortar el flujo y decir, esto vamos a detenerlo hasta que yo lo revise y le dé la aprobación, o simplemente hasta que esto quede sin efecto porque no corresponde, ¿no? Pero entonces, ahí estamos hablando de que es más eficiente, es más rápido, implica otro tipo de controles, implica otro tipo de gerencia también, y entonces, pero vamos a lograr mayores eficiencias. Porque esos pasos innecesarios que acabamos de mencionar, que pasa al jefe, el jefe lo pasa al subordinado, allí tenemos pérdidas de tiempo importantes. Hay un dato para explicar esto mejor. Hay entidades públicas en el Perú donde el promedio de pasos que da un documento, un expediente, para que sea resuelto, la media aritmética es 19 pasos. O sea, pasa por 19 manos. La pregunta es, ¿y cuántos de esos 19 agregaron valor? O sea, pusieron opiniones o comentarios o proyectaron la resolución final con la cual se va a resolver este expediente. Seguramente que no más personas, tal vez exagerando 4, pero pasaron por 19 manos. Bueno, sí, que lo que pasa es que hay control, dirán algunos, ¿no? No se puede renunciar al control. Muy bien, hagamos control. Dupliquemos el número de pasos que agregan valor, ya que sean 8, pero 19 es un número exagerado. Lo que pasa es que, en buena cuenta, el gobierno, la gerencia en la gestión pública se ha dado mucho por el control, ¿no? Están muy orientados al control y a los roles que tienen los jefes. Entonces, muchas veces el jefe ni siquiera lee el documento que está firmando, le pone el visto bueno, o ya viene con el sello, con el visto bueno, con la firma digital, y él solamente lo impulsa a la siguiente bandeja, cuando usan sistemas informáticos. Pero en realidad no se ha enterado de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio. Ninguna solución es la perfecta, pero la forma de comenzar a cambiar el paradigma es la gestión por procesos. Y esta norma del año 2013, por primera vez, estableció en el Perú el uso de la gestión por procesos. Y ahora estamos en la etapa de la madurez, estamos en la etapa de la preadolescencia todavía, ¿no? Estamos creciendo en el tema de la gestión por procesos. El otro tema que se estableció en esta política nacional fue la que está marcada con el número 8, también en negrita. Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las tecnologías de la información como soporte a los procesos de planificación, producción y gestión, o sea, todos los procesos en otras palabras, permitiendo consolidar las propuestas de gobierno abierto, o sea, datos abiertos. Y finalmente, en el número 14, nos habla de articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un funcionamiento que considere heterogeneidad de las entidades públicas, capacidades y funciones. Bueno, no es un secreto que tenemos entidades que con mucha tecnología, con un nivel profesional muy elevado, como es el caso del Banco Central de Reserva,
la SUNAT, tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hay un alto nivel profesional, también un alto nivel remunerativo y el uso intensivo de la tecnología. Sin embargo, también es verdad que en nuestro querido Perú tenemos distritos, municipalidades distritales de poblaciones con 20.000, 30.000, 40.000 habitantes, pero con bajos ingresos, ¿no? No tienen canon minero, no hay un canon de algún tipo, los ingresos son muy modestos, y entonces la posibilidad de usar tecnología digital en la entrega del servicio público está muy constreñida. Entonces, una serie de salidas, brindarles software, darles mecanismos de acceso a la tecnología que no le impliquen costo. La PCM tiene un rol esencial en esto, ¿no? En darle a las entidades de menores recursos capacidades tecnológicas. Entonces, considerar esto es esencial. Por ejemplo, el Ministerio de Economía da un paso importante ahora, ha clasificado a las municipalidades peruanas, que son 1830, me parece, las han clasificado en categoría A, B y C. Entonces las A son, me parece, 38, 40, que son de hecho todas las provinciales más importantes. Luego vienen las de categoría B, que son muchas distritales grandes que tienen grandes ingresos. De hecho, la municipalidad con mayores ingresos en el Perú es la de San Isidro, que tiene apenas 90.000 habitantes, ¿no? Y la que está en quinto lugar es la municipalidad de Los Olivos, en quinto lugar con 380.000 habitantes. Tienen ustedes, ¿no? Esta disparidad. Miraflores está en el segundo lugar en ingresos, pero tenemos un San Juan del Lurigancho con 1.200.000 habitantes, pero está muy rezagado, ¿no? No tiene los ingresos de un San Isidro. Los determinan el nivel de la tecnología que se puede incorporar, el nivel de inversión en tecnología, en mejora de procesos y en calidad de servicios. Entonces, ahora que se ha reclasificado, o se ha clasificado, mejor dicho, a las entidades públicas, especialmente a las municipalidades, se está dando más atención a quiénes son los que requieren mayor soporte y acompañamiento para la mejora del servicio y quiénes lo pueden hacer por su cuenta, porque tienen sobradas capacidades incluso para darle colaboración y complementación a otras entidades que tienen menores ingresos y consecuentemente menores capacidades tecnológicas. Bien, entonces esta es una pieza fundamental, no obstante que no habla necesariamente del tema de gobierno digital, habla de gobierno abierto, que implica datos abiertos, pero nada más. Pero trajo el tema de la gestión por procesos como he comentado. Avanzamos. Ya habíamos anunciado, habíamos comentado al principio, que todo este crecimiento en el parque tecnológico peruano implicaba llevar un control minucioso de todo este parque, de los software que compramos y que desarrollamos, de las infraestructuras que compramos también y que vamos renovando permanentemente. Pues hay parques tecnológicos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hace poquito estábamos notando que el parque tecnológico más grande que tiene el Perú en una entidad pública lo tiene en el Seguro Social, en el Salud, que tiene en total 62.000 trabajadores y tiene a la fecha un poco más de 34.000 computadoras instaladas en toda la red nacional que tiene el Seguro Social. Bueno, ahí hablamos de computadoras que están en los escritorios, ¿no? Estaciones de trabajo, perdón. Estaciones de trabajo. Esto, sin contar los servidores, porque hay muchos servidores de datos, servidores especializados en temas estadísticos, en temas gráficos. Entonces, y tenemos por otro lado entidades públicas que tienen apenas 2 o 3 computadoras personales, no necesariamente conectadas en red, no necesariamente con un software sofisticado para manejo contable, más allá del que le pone el Ministerio de Economía, que es el SIAF, ¿no? El SIAF, que permite conectarse con el ministerio para efectos del traslado del presupuesto público, la asignación del dinero que le dan mensualmente a las entidades públicas. Entonces, hay unas brechas inmensas, hay necesidades también muy grandes, ¿no? Entonces,
La idea de esta encuesta anual es estar monitoreando el crecimiento del parque y tratando de reducir con eso las brechas que existen. Habíamos ya dicho que primero fue la 17799, el año 2007, y luego se mejoró la norma sobre seguridad de la información, la NTP, que ya habíamos mencionado varias veces, y esto salió el año 2014. Esto mejora notablemente la visión sobre la seguridad de la información, y ahora tenemos que esa norma es de uso obligatorio. Hay un movimiento grande en la gestión pública para que todas las entidades adopten esta norma de manera plena y aprovechen todos los aspectos que ella considera. Bueno, este es un gráfico que no ha salido muy bien, pero son todos los temas que están englobados dentro de estas normativas, ¿no? No sé si yo lo puedo leer quizá mejor que ustedes. Abarca la política de seguridad, la estructura organizativa para la seguridad, la clasificación y control de activos, que pueden ser software e infraestructura, la seguridad personal, la seguridad y del entorno de trabajo, la gestión de las comunicaciones y operaciones. Se dan cuenta que se parece mucho, ¿no?, a la que vimos al principio. Desarrollo y mantenimiento de sistemas, el control de acceso, la gestión de incidentes, la gestión de la continuidad del negocio y el cumplimiento de todo lo anterior. Entonces, eso en cuanto a la seguridad de la información. Habíamos comentado que ni bien llegó este gobierno, el presidente de la República hizo un equipo de trabajo que lo comandó el que fue el ministro de la presidencia, el señor Fernando Zavala, ustedes lo recordarán, y entonces propuso una serie de cosas novedosas que estuvieron en este decreto 1246, ¿no?, que le habían dado facultades al presidente para que pueda normar sobre diversos temas. Y entonces, y que el objetivo era simplificar la administración. Y entonces, entre las cosas que se promulgaron o que se establecieron fue que hubiera una interoperabilidad entre determinadas entidades de manera obligatoria. Y de allí vino esto que he comentado hace un rato, ¿no? Antecedentes penales, judiciales, policiales, de registros públicos, los poderes, las propiedades o vehiculares y departamentos y terrenos, etc. También con SUNEDU. SUNEDU también entró para poder interoperar la información sobre grados y títulos académicos de los peruanos y también de los no peruanos que estaban afiliados a SUNEDU. En fin, todas estas cosas, y entre ellas se incluyó el tema de la interconexión de los sistemas de trámite documentario. Eso está en la siguiente lámina. A ver. Titularidad, Documento Nacional de Identidad. Bueno, no aparece aquí la... Bueno, habla de la interoperabilidad entre entidades públicas, ya en mayor detalle que la norma, pero esta fue la normativa, la 1310, que estableció la interconexión de los sistemas de trámite documentario. Que fue a partir de esta normativa en que se va a trabajar realmente en la interconexión que hoy existe, que hoy ya pasando un cierto nivel de madurez, y por el cual más de 100 entidades públicas están permanentemente interconectadas. El número de oficios que actualmente se están comparando a través de esta plataforma, la plataforma que se llama la Mesa de Partes Digital del Estado, alcanza actualmente a cerca de 80.000 oficios mensuales. Oficios que salen de los ministerios y van a otros ministerios, o que salen de los ministerios y van a los municipios, a los gobiernos locales o a los gobiernos regionales, o que se interactúan o intercambian entre los gobiernos regionales. Hay mucha información que fluye. La mayoría de ella pues se tramita a través de fruto de esta normativa, que fue la Plataforma Nacional de Interconexión de los Sistemas de Trámite Documentario. Vamos aquí
la estrategia, como hemos comentado, esta estrategia de datos abiertos tiene como propósito que las entidades públicas abran su información. Es decir, aquella información que no está protegida por la ley, las cuentas bancarias, los tributos que paga la persona, los ingresos que la persona, son datos privados. Están protegidos hay una ley de protección de datos personales que es administrada por el Ministerio de Justicia actualmente. Hay un organismo nacional de protección de datos personales. Pero todo lo que no está regido por esta normativa puede ser abierto, puede ser expuesto a ciudadanos. De modo que un estudiante de colegio que quiere trabajar sobre determinada información, que su profesor le haga que estudie, pues él debería poder acceder a esa información sin el uso de software sofisticado, ni también el uso de computadoras de gran capacidad, ni tampoco el asesoramiento de un especialista en estadística. Para eso se emplea el dato abierto. El dato abierto se caracteriza por ser un dato en textos, o sea, no hay comunicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de las enfermedades, el código de la enfermedad, enfermedad infecciosa del sistema gastrointestinal, el código I31.4. Obviamente lo puede entender un médico que está familiarizado con eso, ¿no? Y ni siquiera eso, porque hay 14.000 códigos. Entonces habrá médicos que están familiarizados con unos códigos, pero no con otros. Quizá el traumatólogo sabe traumatología, pues sí, el gastroenterólogo sabe gastroenterología. Entonces la idea es que eso se publica en texto. O sea, va a decir ahí, infección gastrointestinal, así en texto, de manera que yo lo puedo leer sin la asistencia técnica de un especialista y sin usar software sofisticado. Entonces, el Perú, por primera vez, el 14 de mayo, o sea, hace un poco más de 40 días, ha publicado la información de las historias clínicas de los ciudadanos. Ha sido el Ministerio de Salud quien ha hecho esta publicación, no lo hace todavía el Seguro Social de Salud, lo esperemos que lo haga pronto, y entonces ha publicado la información de 80 millones de atenciones médicas por año desde el año 2017. O sea, ha publicado 4 años, más o menos ha publicado 280 millones de atenciones médicas que ha dado el Ministerio de Salud a través de los casi 8.000 centros que tiene a nivel nacional, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, el Hospital de Villa El Salvador, los hospitales de los principales departamentos del país, de La Libertad, de Lambayeque, etc. Todo eso ha sido consolidado, ha sido llevado en formato abierto, por lo tanto comprensible por cualquiera, por una computadora o por una persona, igual lo puede leer. Y se ha publicado. A partir de esa fecha, 14 de mayo, hasta la fecha, hasta hoy día que estamos conversando, han habido miles de descargas. Un promedio, estamos ahorita como en 2.000 descargas por día. O sea, esa es la expectativa que tiene el ciudadano peruano por descargar información, por acceder a la información pública. Hace pocos días se publicó la información de los resultados de mesa, de las votaciones de primera y segunda vuelta. El promedio de bajada de información ha sido 60.000 descargas por día. Claro, el tema es un tema que ocupa el interés de todos nosotros. Queremos ver qué cosa pasó con estas elecciones. Entonces ha habido mucho más interés en la información de las atenciones médicas. Seguramente los que han entrado más al tema médico han sido personas que están en el sector de la salud, como pueden ser la industria farmacéutica, las clínicas privadas, las mismas personas que están en el ámbito médico. Y entonces, también ha habido publicación de datos de vacunados, de contagiados, ya esto desde el año de junio del año pasado. O sea, Perú ya está entrando al modelo de datos abiertos. Es un proceso, esto va a tomar su tiempo, porque primero hay que contagiar a las entidades públicas que hagan la tarea de convertir su información de sus grandes bases de datos, las pasen al formato llamado formato abierto, y luego que lo publiquen en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos. Entonces hay varias tareas, ninguna compleja,
pero sí tareas que toman tiempo, que requieren una cierta dedicación. Van tomando mayor conciencia las entidades y esperamos que este año 2021 del Bicentenario sea el año de los datos abiertos en el Perú. Tenemos, a pesar de un año de cambio de gobierno, se han hecho muchas tareas previas y esperamos que eso sea así, por el bien de todos nosotros. El ciclo de vida de software. Este es un tema en realidad bastante amplio. La norma que ha aprobado el Perú, que es la norma técnica peruana llamada la NTP ISO 12207 o 12207 del 2016, es una norma, como explicamos hace un buen rato, sobre el ciclo de vida del software. Es decir, el software yo lo puedo comprar, lo puedo obtener por donación o por cesión de uso, lo puedo desarrollar, o puedo hacer una adaptación de un software público y crear yo mi propio software con algunas variantes. No he hecho propiamente un desarrollo, he hecho una adecuación, he cambiado el 3 o el 5% de todo el paquete, de todo el software, y he creado mi propia versión, ¿no? Como ha pasado hace poquito, la Agencia de Transporte Urbano, la ATU, recibió en donación el software de gestión documentaria que la PCM promueve, pero la ATU tenía particularidades muy propias de esta institución. Y entonces hizo adecuaciones, se tomó 2 o 3 meses las adecuaciones, y creó una nueva versión del software de gestión documentaria. Y está en uso. Ya entró en producción plena el sistema en el mes de marzo. Ya van para 3 meses, ¿no?, de uso. Pero entonces, miren todas las cosas que podríamos hacer, ¿no? Esta norma es muy completa, la 12207, considera procesos que tienen que ver para habilitar el proyecto de software, ¿no? Profesor, muy buenas noches. Le Sí, queda 10 minutos, por favor. ¿Perdón? Le queda 10 minutos, por favor, profesor, para que podamos pasar a la ronda de preguntas. Ya, cómo no, voy a apurar eso entonces. Entonces, tenemos muchos procesos dentro del gran macroproceso del ciclo, de la gestión del ciclo de vida del software. Aquí tenemos algunos, son para el proyecto mismo, aspectos técnicos, aspectos de implementación y aspectos del soporte. Acá está toda la lista de los procesos que son parte de esta normativa, la 12207. Habíamos comentado que se creó la Secretaría de Gobierno Digital, que reemplazó a la antigua Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. Ahora es una secretaría. Las secretarías vienen a ser como más o menos algo que están entre el nivel de un viceministerio y una dirección general. Ahí al centro se ubica una secretaría en el Perú. Entonces esto tiene un rango, digamos, administrativo importante, y esto ha permitido tener más iniciativas y promover más cambios de lo que se podía tener antes, cuando éramos solamente una dirección general, que era la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. Esto fue creado el año 2017, y todas estas son las tareas que se impusieron a esta recién nacida Secretaría de Gobierno Digital. El conjunto de tareas, yo tengo a mi cargo la Subsecretaría de Tecnologías, y están todas las cosas que me toca a mí hacer, ¿no? Acciones de interoperabilidad, desarrollo de portales, proyectos de tecnología, monitoreo de la digitalización del Estado, o sea, el avance de los proyectos del Estado, en fin. Y tenemos también otra subsecretaría de un colega que está a cargo del resto de tareas, que es la parte regulatoria, ¿no? Así está organizada esta secretaría. Vamos avanzando rápido. Habíamos hablado ya que la gestión documental necesitaba un ordenamiento a través de un modelo de procesos que nos diga cuáles eran los procesos obligatorios que había que implementar. Y entonces, esto también trajo como novedad que los expedientes tenían que ser indexados y además categorizados de manera obligatoria. Había muchos sistemas en el Perú de gestión documental, la mayoría en realidad, que no clasificaban los trámites que ingresaban a su seno, que ingresaban a su institución. Y entonces no sabíamos si era un reclamo, si era una denuncia,
si era una solicitud de un certificado laboral, en fin, tantas cosas que pueden pasar en una entidad pública. Porque todos eran esto, perdón, me está moviendo esto, eran textos, o sea, la forma como clasificábamos era poniendo un texto descriptivo, ¿no? Decía, solicita expedición de un certificado laboral del año 2019 al 2020, que estuvo contratado el servidor. Pero a la hora de eso, de sacar una estadística, no me sirve, porque no está clasificado, ¿no? Entonces, esta norma estableció la obligatoriedad de categorizar y también de llevar un índice. O sea, conforme avanza el trámite, ya hemos explicado hace un rato que el promedio en el Perú son 19 pasos, 19 pasos. Por lo tanto, el índice por lo menos va a tener 19 pasos. Pero como la media es una abstracción de extremos, entonces evidentemente hay trámites que tienen 50 pasos, como también habrá otros que tienen solamente 7 u 8. La idea es reducir el promedio en el Perú. Esa media no debe pasar de 10 como media, y todavía sigue siendo alta en el contexto sudamericano. Deberían no pasar de 10 y que la varianza no debe ser más allá de 2 o 3. ¿No? Eso es lo que debería. El 95% de trámites, una media de 10 con una varianza que no exceda de 3 o 4. Bueno, ese es un objetivo de haber planteado un modelo de cómo gestionar la tramitología. Hemos comentado la nueva ley de gobierno digital. Ya definimos al principio lo que era el gobierno digital. Esta ley lo que es llevar a todos estos temas. Y solamente voy a leer el punto A, que son las temáticas que el ámbito competencial que tiene la Secretaría de Gobierno Digital. Las tecnologías digitales. Segundo, la identidad digital. Los servicios digitales que están basados en las tecnologías. Cuarto, la arquitectura digital. Quinto, la interoperabilidad entre sistemas. Sexto, la seguridad digital. Y séptimo, el gobierno de datos. Los océanos de datos que tienen muchas. Todo esto es lo que tiene posibilidad de gobierno digital en virtud a este 14.2. Bueno, ya el tiempo nos está traicionando, pero vamos a mencionar que se crea una forma, esto ya lo hemos mencionado, juntar todos los portales del Estado en uno solo y simplificar las búsquedas, uniformizarlas, y una vez que encuentro lo que necesito, si es posible, la propia plataforma me da la respuesta. Pero si no, me direcciona o me redirecciona en este caso al portal de la propia entidad pública. Eso es esta plataforma única de orientación al ciudadano. Ahí está más o menos la carátula habitual, ¿no? Ahí tenemos un pequeño motorcito de búsqueda y con eso entramos a todo lo que las entidades nos han trasladado. Si lo tenemos, el resultado está aquí directamente en esta base de datos, se responde inmediatamente. Pero si no, se direcciona la búsqueda, la consulta, al portal de la propia entidad. La seguridad digital, como habíamos adelantado, se hizo unas modificaciones en el año 2018 y esto dio como, declaró mejoras importantes en el tema de la seguridad digital. Habló por primera vez del concepto de la confianza en el entorno digital, que luego aparecería una norma sobre precisamente la confianza digital. Este fue el preludio de la confianza digital. El software público, esto fue lo que permitió que las entidades que tienen software maduro, de buena calidad, bien documentado, entonces puedan compartirlo con otras entidades. Por ejemplo, un software de gestión documental muy exitoso en el Perú ha sido uno que desarrolló la Oficina Nacional de Proveedores Electorales, la OMPE, que ahora está de moda la OMPE por estos días. Entonces, el software de la OMPE lo están utilizando actualmente 82 entidades públicas, ministerios, entidades descentralizadas, gobiernos regionales, usan el software de la OMPE. El software de la OMPE se creó hace varios años. Entonces ya no responde a todas las necesidades actuales y ahora se está reemplazando este software de la OMPE
por el software creado por la propia PCM. A fines de este año tenga 130 o 140 entidades que lo están usando. En 3 o 4 años más aparecerá otra cosa mejor que permitirá sustituirlo. Bueno, esos softwares se cargan de esta plataforma. Las entidades públicas piden acceso a esta plataforma y descargan el software que les interesa. Luego generan la documentación y si responde a sus necesidades, entonces lo solicitan, lo descargan y lo instalan en sus propias instituciones. Ahí tenemos la carátula del portal, el software público. Ahí están las estrellitas que dicen cuáles son los más descargados. Y una pequeña descripción de qué se trata el software. Se creó también el año 2018, lo habíamos mencionado, el Laboratorio de Innovación Digital. Eso fue en el marco de esta normativa, que declaró de interés nacional el desarrollo del gobierno digital, la innovación digital y la economía digital con enfoque territorial. Formó un comité para esto, que es el que dirige esta innovación digital dentro del Estado. Mencionamos que Perú se suscribió finalmente a una iniciativa internacional muy antigua, el 2001, el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia. Distintas razones habían ido postergando que el Perú se adhiriese a este Convenio de Budapest, y se hizo finalmente en el año 2019, en virtud de esta resolución. Esto trajo luego la aprobación de la ley sobre la ciberdefensa, porque dado que ya estaba aprobado el anterior, pues tenía que haber unos cambios en la ley de ciberdefensa. En 2020 se dio el decreto de urgencia que creó el Sistema Nacional de Transformación Digital. Ahí tenemos algunas de sus tareas. Y ese mismo mes de enero del año pasado se dio este otro decreto. El decreto sobre ese fue transformación digital, disculpen, acá continúa, y se dio ese mismo día este otro, que es el marco de confianza digital del Estado peruano. Y tenemos aquí algunas de sus componentes, ¿no? Ahí están los componentes que establece este marco de confianza. Crea el Centro Nacional de Seguridad Digital, crea el Centro Nacional de Datos y crea el Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital, que ahora es obligatorio aportar incidentes o datos a este registro. Y también permite la articulación que estaba pendiente entre aspectos del propio Ejecutivo, ¿no? Relaciones exteriores con el MTC. Todo esto fue lo que estableció este marco de confianza digital. Este año, este mes de febrero, se aprobó el Decreto Supremo 029, que aprueba el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, que básicamente establece la rectoría de la Secretaría de Gobierno Digital, establece un marco de la gobernanza digital, también los mecanismos, como vamos a articularnos a nivel digital en el Estado, establece que la PCM tiene que opinar técnicamente sobre los proyectos transversales del Estado, que era algo necesario. La opinión puede ser vinculante o no vinculante, está establecido en ese reglamento. También propone o aporta con opiniones especializadas sobre distintas materias, y también le otorga la gestión de determinadas tecnologías digitales, como son el uso de la inteligencia artificial, la interoperabilidad a nivel semántico, que son los aspectos nuevos, ¿no? que ha recogido este reglamento. Bien, esto implica un conjunto de obligaciones y compromisos que ha adquirido la PCM con relación a los ciudadanos y a las entidades públicas. Aquí una rápida leída para estar con el tiempo preciso. Incorporar en los planes los objetivos de la transformación digital,
designar a los líderes de gobierno digital, que es algo obligatorio, conformar el comité de gobierno digital, elaborar los planes de gobierno digital, incorporarse a la plataforma go.pe, que es la plataforma única del Estado, desplegar el modelo de gestión documental como algo obligatorio, implementar el equipo de respuesta a incidentes, publicar datos abiertos, incorporar la plataforma GeoPerú, que es la plataforma, como he comentado, del Comité Intersectorial de Datos Espaciales, lanzar la estrategia digital de la entidad, pues tienen que aprobarla primero, designar a los oficiales de seguridad digital, implementar los sistemas de gestión de seguridad de la información, la 27001 que ya le hemos comentado, designar a una persona responsable de software público y la obligación de todos de compartir software público. Eso no era obligatorio, era opcional, ahora es obligatorio. Aprobar los planes para la transición al protocolo IPv6, porque ya estamos al borde del colapso con las direcciones IP. Hay un plan nacional, como hay en otros países también, sobre esto. La mesa de partes digital, la hemos mencionado a lo largo del webinar varias veces. La mesa de partes digital de todo el Estado. La casilla única electrónica, el buzón de notificaciones del ciudadano, todo eso está incorporado dentro de esa línea. Publicar el texto único de todos los procedimientos en el portal go.pe. Hoy día hay una cobertura de 60%, hay un 40% pendiente de incorporar todavía. Perú tiene más de 100.000 procedimientos en sus entidades públicas. Hemos logrado registrar y publicar unos cerca de 60.000. Cumplir anualmente, hay algunos que no lo venían haciendo, ahora es obligatorio la encuesta nacional, y publicar y consumir la interoperabilidad a través de la PIDE. No de otras plataformas, sino fortalecer nuestra PIDE. Bueno, eso es lo que les teníamos en este webinar. Perdonen por lo apretado de algunas explicaciones. Pero quizá ahora en la rueda de preguntas podamos absolver algunas dudas que nos puedan haber quedado. Entonces, adelante Natalia con la rueda de preguntas. Perfecto, profesor. ¿Cómo hacemos? Perfecto. Muchas gracias, profesor, por su contribución en el importante tema. A continuación, daremos lectura a algunas preguntas que nos han llegado de parte de los participantes. A ver. Giovanna Valencia nos dice, profesor, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre documento digital y documento electrónico? Adelante, profesor. Claro, cómo no. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, hay varias definiciones que en el Perú, les adelanto, la expresión, por ejemplo, firma digital, firma electrónica, documento digital, documento electrónico, significan exactamente lo contrario de lo que significan en otros países. O sea, no hay una definición normalizada internacional. Entonces, pero en la normativa peruana sí se estableció una definición sobre este tema, el documento electrónico, el documento digital. Entonces, un documento electrónico es aquel que nace desde su inicio, desde su nacimiento, en formato electrónico. Es decir, genero a través de una aplicación de software, lleno un formulario, y ese formulario tiene casillas, tiene datos que debo complementar, y entonces ese formulario se registra. Se puede registrar como formulario tal cual en XML, en un formato que es una notación especial llamada XML, o se puede almacenar como datos específicos en una base de datos. O sea, cada casillita, cada campo que formaba parte del formulario va a parar a un campo, a una columna, como también se dice dentro de la base de datos. Entonces ahí tenemos un documento electrónico. Es algo que no tiene necesariamente forma de documento. El formulario que vemos en pantalla tiene forma de documento, es una analogía a un documento en papel, pero la forma como se registra puede ser variada. Puede ser, como digo, un formato, una anotación de esa que le llaman XML, puede ser una anotación, otra que le llaman JSON. Hay varias notaciones, o sea que es una notación la forma como separamos un campo del otro y cómo separamos una sección de la otra.
Entonces a eso le llamamos notaciones, ¿no? Los separadores, digamos, entre campo y campo, para no entrar en profundidad. Y se habla de documento digital cuando el documento nació en forma física y lo hemos escaneado, lo hemos digitalizado, lo hemos llevado a través de una fotografía con el celular o con la cámara electrónica, lo hemos escaneado con un escáner y lo hemos llevado a un formato digitalizado. Entonces, el proceso de convertir un documento físico en un documento digital le llamamos el escaneado o simplemente la digitalización. Entonces, esto quizá a algunos no les satisfaga la definición que tenemos en el marco peruano, pero es la forma como nos hemos organizado para diferenciar uno de otro. Entonces, electrónico, el que nace como producto de un sistema y posiblemente todo su ciclo de vida hasta que ese documento se archive, va a ser electrónico, documento electrónico. Y documento digital es aquel que nació en formato físico y yo lo traslado usando determinada tecnología a un formato binario, a un formato de computadora, que es un formato PDF, puede ser un formato JPG, o sea, una fotografía, puede ser un formato TIFF, o otra de las formas que tenemos, los formatos tipo imagen. Y entonces yo le llamo a eso un documento digitalizado o documento digital. Espero que haya satisfecho con la respuesta. Sí, perfecto, profesor. Continuamos con la segunda pregunta que nos hace Hans Buccelli. Nos dice, para realizar la digitación y usar el SEGDI, se asume que se tiene que confirmar digitalmente. Para ello, el software tiene que estar homologado ante Indecopy. ¿Cómo se podría manejar ello? Adelante, profesor. La primera parte de la pregunta no la entendí bien. ¿Se la puede Ya. repetir? Sí, dice, para realizar la digitación y usar el SEGDI, se asume que se tiene que firmar digitalmente. Para ello, el software tiene que estar homologado ante Indecopy. ¿Cómo se podría manejar ello? Ok, entendí la pregunta. Bueno, sí. Desde el año 2000 se dieron distintas normas en el Perú sobre el documento electrónico, sobre la firma digital. Eso ya existía hace 21 años. Entonces la primera ley que se dio en el Perú se llamó la Ley de Comercio Electrónico. Nunca entró en vigencia en realidad esa ley. Pero luego se dieron otras leyes sobre el documento digital, sobre la firma digital, sobre los certificados digitales, ¿no? Entonces, eh, en el reglamento que se ha dado en este año, en el mes de febrero, se le confiere a la SECDI, efectivamente a la Secretaría de Gobierno Digital, algunas funciones nuevas, entre las cuales va a estar la rectoría en este tema de los certificados digitales, de la normativa sobre la firma digital, en fin. Quien va a operar esto, el operativo, va a continuar siendo el RENIEC, pero la rectoría en estas definiciones va a estar ahora a cargo de la PCM. Aquí hay varios temas en realidad. El primero es el uso del concepto de la firma digital. La firma digital es un mecanismo por el cual, a partir de un cierto conjunto de datos, yo genero un resultado, genero un derivado al cual se le llama el hash. ¿Okay? Entonces, este derivado, que se llama hash, o que también se le llama la firma, es un resultado de un archivo anterior. Entonces, con un algoritmo matemático, yo puedo coger un archivo en Word, un archivo en Excel, un JPG, que es una fotografía, un archivo binario de una base de datos, y le paso el algoritmo y genero un archivito derivado de él, y que solamente lo representa a él. Yo no puedo reconstruir el archivo a partir de este derivado, pero sí puedo decir que este derivado solamente responde a este archivo que le dio origen. Entonces se le llama la firma a este archivito. Estos dos archivos, si yo modificara, aunque sea una coma, aunque sea un espacio en blanco del archivo original, entonces ese resultado que yo derivé del archivo original ya no le corresponde.
y se va a decir que yo he detectado que hay una modificación, una alteración indebida del documento original. Entonces yo lo puedo detectar porque tengo el resultado, tengo el derivado. Basta que una coma o un punto se ha modificado una letra, nada más, una sin acento y le puse acento. Ya no es la misma firma, ya no es el mismo derivado. Esto se consigue a través de mecanismos de lo que se denomina firmado, ¿no? Obtención de la firma digital. Ahora, este uso de la firma digital está asociado al uso de lo que se llama un certificado digital. ¿Ok? Entonces, en el Perú, el certificado digital es un certificado que se llama asimétrico. ¿Por qué se llama así? Porque una parte del certificado, digamos la mitad de la llave, yo tengo una llave para entrar a mi casa, pero no tengo la llave completa. Tengo la mitad de la llave y la otra mitad está en otro lugar. Entonces, esta mitad de la llave se llama la llave pública, ¿no? Y la otra mitad la tengo yo en mi bolsillo y es la llave privada. Estas dos tienen que unirse para permitir que yo firme un documento. Eso hace que cualquiera que tenga mi certificado no puede firmar por mí, sino que tiene que haber una unión, ¿no? de dos elementos. Esto puede también ser complementado con la biometría. O sea, yo puedo autorizar que se active el uso del certificado poniendo mi huella digital o, por ejemplo, el iris de mis ojos, ¿no? O de mi ojo. Bueno, entonces, ese es el nivel más alto que tenemos de seguridad que tiene que ver con el uso de certificados. Entonces hemos hablado de dos cosas, ¿no? De la firma y del certificado. Están esos muy ligados, ¿no? Hay una norma peruana sobre el uso de los certificados. Entonces, se ha determinado que hay determinadas instituciones privadas o públicas que pueden emitir certificados. La única pública hoy día autorizada es el RENIEC. Ellos pueden emitir certificados. De hecho, los compran y los revenden, ¿no? No tienen la tecnología para generarlos. Ellos los compran y los revenden. Solo han comprado un software, ¿no? que permite emitir certificados con determinada característica. Y hay entidades privadas que son las que también pueden vender certificados. Ahora, el software que posibilita todo esto, la firma, el uso del certificado, la encriptación que viene como consecuencia también de esto anterior, ese software es un software que algunas entidades privadas tienen. También lo tiene RENIEC, ese software, ¿no? Entonces, ese software tiene que estar certificado por alguien. No es un software que yo me lo desarrollo y digo, ya, con mi software se puede firmar o se puede encriptar información. No, el software tiene que ser validado por una entidad reguladora de esto. Y en este caso, la entidad es el INDECOPI. Eso no ha cambiado en la normativa. Entonces, este conjunto de tareas es la que tiene que ver con lo que nos ha hecho la persona que está en el seminario, que tiene que ver con la firma, con el uso de los certificados, con el software capaz de generar firmas y además validar firmas digitales, porque yo puedo firmar un documento digitalmente y dentro de 2 años quiero verificar si la persona que tenía su certificado fue la que firmó ese documento. Ya pasaron 2 años o 3 años, la persona ya falleció, su certificado ya no está vigente, entonces yo debo tener la posibilidad de validar un documento que fue firmado digitalmente hace 2 años, por una persona que ya no existe. Bueno, todo este conjunto de cosas tienen que ver con este tema de los certificados, las firmas, el INDECOPI como agencia del Estado autorizada para validar los software especializados y también la venta de certificados. Entonces, hay niveles menores de seguridad en esta temática. De hecho, el nivel más alto es el que acabamos de comentar, el uso de los certificados, el uso de la clave pública y la clave privada. El nivel más bajo es el que todos conocemos. Es el uso de una clave y un código de usuario. Usuario y clave, el famoso usuario y clave que existe hace 50 años. Entonces, en ese nivel más bajo, evidentemente no hay mayor necesidad de tecnología, simplemente un usuario, una clave, y nosotros podríamos generar, entre comillas, una firma electrónica a partir del usuario y la clave. O sea, yo podría hasta copiar una imagen de mi firma hológrafa, de la firma que yo pongo con mi lapicero, y la pego en el documento.
y digo, es una firma electrónica. Eso vale como firma electrónica. El hecho de poner mi clave y mi usuario, cuando el sistema me pida que yo confirme la validez de algo, yo pongo mi clave. También eso es una firma electrónica. O sea, la firma electrónica es algo muy amplio. Cualquier cosa, hasta, digamos, atacharle un archivito, pues se llama firma electrónica. Pero en la normativa peruana se llama firma digital aquello que producimos con el uso de un certificado digital. El certificado tiene que tener ciertas características, no todos lo pueden vender, y también tiene dos pedacitos, la parte pública y la parte privada. Entonces, la normativa lo que ha cambiado es quién regula esta temática, que ahora va a ser la PCM, ya no va a ser el RENIEC de Indecopi. Pero las competencias de Indecopi y las competencias del RENIEC en cuanto a la operación de toda esta temática, del DNI electrónico, en fin, eso es lo que no ha cambiado. No sé si esto responde completamente a la pregunta que hizo el participante. Bien, estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán abordados con profundidad en nuestro programa. Continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del programa de especialización en gobierno digital. Para mayor información, estamos compartiendo también en el enlace por el chat para que puedan conocer un poco más de ello. Esta especialización en gobierno digital es un programa que está lanzando la Universidad Continental, que tiene como duración 4 meses de estudio. La certificación que estamos emitiendo, al culminar ello, los egresados salen con el grado de especialistas en gobierno digital a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, y también estamos manteniendo la licencia de SUNEDU. La certificación se le emite por 128 horas lectivas. La modalidad de clases es clases a distancia en tiempo real. Las clases son emitidas en vivo en tiempo real, y al término de cada sesión su clase se queda grabada para que lo puedan repasar posteriormente. Contamos con ventajas en lo que vienen a ser talleres con expertos, discusión de casos reales, plan de estudios modernos. Esta especialización es un proyecto nuevo que estamos lanzando. Nuestro plan de estudios está conformado por asignaturas, talleres y conferencias en vivo. Por ejemplo, la asignatura número 1 es tecnologías digitales, modelo de gobierno digital, gobierno abierto, liderazgo digital, ciudades inteligentes. Tenemos un taller de metodologías de innovación digital, proyectos de aplicación de transformación digital en gobierno. Siguiente, por favor. Y contamos también con videoconferencia en marco normativo peruano, otra videoconferencia con ciudades inteligentes en Latinoamérica, una exposición en gobierno digital en Perú y una videoconferencia en gobierno abierto y digital. Como les mencionaba, vamos a contar con 4 docentes que van a estar a cargo de estos 11 módulos de clase. Contamos con el profesor Carlos Gustavo Ruiz Guevara, Ricardo Saavedra Mávila, y también contamos con Joan Bayón Fernández y Omar Crespo Delgado. Los 4 docentes tienen mucha experiencia y conocimientos en el tema de gobierno digital. Para mayor información, estamos compartiendo en la parte inferior de la pantalla el número de teléfono para que puedan contactarse respecto a los costos y descuentos que mantenemos de esta especialización. Bien. Estimado profesor, le invito a dar sus últimas palabras para poder finalizar el evento. Muchas gracias, José. Bueno, para mí siempre es un placer estar en esta casa de estudios, es como si fuera mi casa. Esto es un programa que se ha delineado con mucho cuidado en cuanto a las temáticas que hoy nos interesan a quienes tienen interés en el gobierno digital, su aplicación. Como ven, es un tema que está en plena transformación. Mucha legislación peruana data de este año, del año pasado. Su efecto se va a notar en los próximos años. Y eh, puedo con la seguridad de no equivocarme, decir que estos últimos 5 años han sido notables. Yo tengo muchos años trabajando en tecnología, pero han sido notables en la producción regulatoria. Ahora la tarea que queda es la de echar a caminar toda esta regulación a través del uso
de las tecnologías, adecuando estos marcos regulatorios a la práctica operativa. Esto que comenté hace un momento de la interoperabilidad, por ejemplo, es un tema que tiene todavía para mucho rato. Se habla de los formatos electrónicos, lo de la SUNAT es un ejemplo, tiempo que se hizo, la cobertura que tiene, pero digamos que hay todavía pocos ejemplos como este, pocos casos de éxito en el Perú. A ustedes, que son la nueva generación que se va a ocupar del gobierno digital, les toca asumir este reto. Y se dejará el marco regulatorio que seguirá mejorándose a través del tiempo. Pero el ejercicio, la puesta en práctica de todas estas normativas les toca a ustedes. Así que les deseo mucha suerte en estos años que les tocan, y seguramente las implementaciones que vendrán y las mejoras regulatorias que indudablemente también vendrán en el nuevo tiempo. Muchas gracias por las preguntas y muchas gracias por haberme escuchado. Buenas noches. Bien, profesor, gracias. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales de la Universidad Continental. De parte de nuestra Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos por su participación. Muchas gracias.